Buenas noches y bienvenidos, señoras y señores, una semana más con ustedes, iniciando esa semana con un nuevo debate público, una nueva tertulia y hablándoles de los asuntos de actualidad hoy en Asturias, analizándolos en este caso con nuestro invitado hoy, que es Gustavo Bueno. Lo cierto es que el susto morrocotudo del día se lo han debido llevar los funcionarios que esta mañana atendían a un vecino en el Ayuntamiento de Avilés. Me imagino que quizá ya lo conocen ustedes por los medios de comunicación, pero resulta que un vecino se presentó allí para hablar un tema de un local del que dispone, parece ser, un local con una serie de irregularidades y que es un bar de copas o un bar con ambiente musical, y exigió hablar con el concejal responsable. Ante la negativa a atenderle en ese momento, el ciudadano en cuestión sacó un hacha y se cortó un dedo, allí, delante de los funcionarios, delante de todo el mundo que en ese momento estaba en el ayuntamiento, afortunadamente también delante de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Avilés. Digo afortunadamente porque fueron sus ángeles de la guardia, en ese momento taponaron la herida y parece ser que incluso se le podrá reimplantar el dedo. En fin, bueno, al margen de que esta sea una triste, desagradable anécdota protagonizada por una persona, probablemente, me imagino, con las facultades mentales un tanto perturbadas, porque vamos a llegar a esto, pero sí es verdad que la situación de muchos que tienen que cobrar de ayuntamientos y de administraciones públicas debe ser bastante desesperante. En fin, Gustavo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, este caso es extremo. Lo que no dicen las noticias de agencia es qué dedo se cortó. Bueno, se supone que es de una mano, sí. Pero y sí, la medida parece totalmente... No están igual de valorados. O sea, no están igual de valorados. Absolutamente cierto. Sí, no sí, es igual sí. El dedo pulgar, si no me equivoco, ¿no? El que más vale, porque es el que nos sirve para ser prensil, para poder pinzar, ¿no? Y coger las cosas, y no está igual de valorado. Está igual de valorado. Depende de qué dedo cortes. Es una medida un poco... Hombre, también en la noticia se dice que no le pueden acusar de nada, que claro, no es un delito el que ha cometido. Hombre, tampoco, está por ver, claro, porque es una automutilación según y cómo. No agredió a nadie. Pues, sí, no agredió a nadie, pero se agredió a sí mismo, ¿eh? Y en realidad, no es en este caso, pero en otro caso se podría convertir en un inválido, lo que fuera, y eso puede estar para buscar una prebenda o un retiro, que dice que tampoco es así. Dice que precisamente hoy ha salido también en la prensa, en el caso de Italia, un súbdito inglés que estaba en misa y que recibió de repente una voz de lo alto que le dijo: sácate los ojos, y él mismo se sacó los ojos, lo cual debe ser también un experimento curioso. Sí, sí, sí. Y en ese caso no pudieron reimplantárselos y ha quedado ciego. Pues claro, al margen de que el grado de desequilibrio del ciudadano inglés, o en este caso del avilesino que se corta un dedo, pues es notable, porque con esto tampoco va a conseguir nada. No, que va a conseguir. Con esto no le puedes dar una licencia de nada. No, claro. Más bien cuando había premeditación, llevaba en una hacha pequeñita envuelta en un periódico, con lo cual ya como protesta quería armar. Con lo cual, claro, manifiesta un grado de desesperación porque quiere abrir un local que no le dan permiso, pero por lo visto también es un local que tiene conflictos conflictos de no abrir. Seguramente es una traslación de la responsabilidad por parte del ciudadano al ayuntamiento, al que le considera culpable, y entonces él ya se considera víctima y se automutila. El asunto es difícil, sobre todo a ver qué salida tiene, porque un personaje de estos es una carga para la sociedad de cualquier manera que lo veas. Entonces, pues a ver, si se lo vuelven a pegar, pues hombre, por lo menos los médicos hacen prácticas, que es lo que es pegar un dedo. Bueno, en Avilés la verdad que no ganan para sustos y para situaciones complicadas, ¿no? Dice la prensa, yo lo de las cifras no termino de creérmelo nunca del todo, pero bueno, la prensa dice que ayer más de 3.000 personas manifestaron en defensa del Niemeyer. Bueno, tiene ahí una papeleta difícil que solucionar el Principado, y lo hablábamos fuera de antena cuando preparábamos un poco el debate, la tertulia de hoy. Es verdad que quizá es que no han sabido explicarlo correctamente desde el Principado, porque si a alguien se le explica que hay que priorizar en gastos y que primero es la sanidad, la educación y otras cosas mucho más necesarias que el gastarlo en cultura, desgraciadamente, pues a lo mejor se entiende, ¿no? Pero no sé si es que no se ha explicado bien. ¿O qué pasa el consejero en la intervención lo explicó de manera absoluta meridianamente clara. No se ha entendido lo suficientemente. No se quiere. Yo creo que aquí hay una voluntad por parte de determinada prensa
una que es decididamente prosocialista y otra que quiere poner chinitas al partido de Cascos por las razones que sean, que están entremezclando y confundiendo las cosas. Porque aquí, una vez tomada la decisión de hacer el Niemeyer, que es pues, todo lo discutible que se quiera, una vez que se han gastado 45 millones de euros en hacer un tinglao que funcionalmente tampoco es gran cosa, porque es un teatrito para no muchas plazas, un auditorio, no es ni teatro, es un auditorio, la cúpula y la torre esa, y unas oficinas, poco más, quiere decir que no. Entonces, ahí lo que están entremezclando y entreverando las cosas, porque son cosas distintas, el edificio, la fundación que se ha hecho para gestionarlo, y luego la propia gestión que se ha hecho en estos meses. Lo que parece claro es que es muy discutible que la gestión que se ha hecho en los últimos meses, primero, sea sostenible en el tiempo, porque lo que se ha hecho ha sido apariencias mediáticas, pues de traer a un artista, a otro artista, a 3 amigos, a 4. Eso no es mintiendo en las cifras, claro. Ahora se dice que 3.000, hombre, pues 3.000 si lo comparamos con los 100.000 que hubo en el puente de agosto, según ellos. Inflaron las cifras por todos lados para que... Pues es una cosa que, bueno, pues muy bien. Claro, la ciudadanía de Avilés que está yendo a esta manifestación van por otras cosas distintas a aquellas por las cuales se critica el asunto. Es decir, ¿por qué crees que alguien va a esta manifestación? Hombre, aquí les han dicho... Avilés, que es la cenicienta de las inversiones públicas de Asturias, que lo ha sido durante años y años por parte del presidente Areces, que a última hora, para salir del paso, se le ocurrió la genialidad del Niemeyer. Los avilesinos que les han hecho ver que el Niemeyer es la panacea para todos sus males, ahora dicen que se lo van a quitar, pues claro, se juega con el victimismo, se juega con una politización inmediata cuando, por ejemplo, la manipulación última de los últimos reciente es la famosa representación de la obra de Shakespeare. Claro, vale, se ha hecho en el Teatro de Avilés, no es en el Niemeyer, que lo haya hecho la Fundación Niemeyer o en torno al Niemeyer, pero es el Teatro de Avilés, que es una institución que lleva mucho tiempo funcionando y muy bien. Que han traído a unos autores extranjeros más o menos conocidos o desconocidos para hacer esto es otra cosa. Aquí, lo que por parte del Principado y de cualquiera que tenga que opinar sobre este asunto, lo que se discute es lo que se ha gastado, no ya tanto en poner en marcha, sino el equipo que ha puesto esto en marcha, y sobre todo lo que se discute es el golpe de mano que al equilibrio a la administración de este tinglao, la Fundación Niemeyer, dieron ya en tiempo de descuento, dieron ya cuando ya estaba el gobierno con las elecciones anteriores celebradas, para inventarse que se iba a abrir más a la empresa privada y no al sector público, y de repente nombran un director, etcétera, en una situación que el propio Principado, que tiene el protectorado de la Fundación, no hay que olvidar que las fundaciones son autónomas e independientes, pero por encima de las fundaciones están los protectorados. Las fundaciones son de 2 tipos en la legislación española, de ámbito autonómico o de ámbito nacional. En el caso de las fundaciones de ámbito nacional, el protectorado corresponde a un ministerio del Estado. En el caso de una fundación como esta, que es de ámbito regional, el protectorado corresponde precisamente a la Consejería de Cultura. La Consejería de Cultura lo que no ha reconocido y no acaba de inscribir el acto que ha informado la Fundación, porque no ven claro en qué momento sea. Porque lo que no es de recibo es que pretenda el anterior presidente del Principado, en tiempo de descuento, convertirse en secretario perpetuo, en vicepresidente eterno de la Fundación. Vamos, eso es un asunto extraño. Y contra una decisión de ese tipo puede haber otra decisión ulterior que lo invalide. Aquí, como el final no lograron hacer, porque tampoco se atrevió el PSOE al final, porque Izquierda Unida protestó. Haber hecho la cesión durante 30, 50 años del edificio a esta fundación, lo que tenemos es un edificio que es propiedad del Principado, que hasta el 15 de diciembre lo está gestionando esta fundación, pero que a partir de ahí, y que lo está gestionando con dinero
fundamentalmente puesto por el Principado, por mucho que se diga que no. El suelo es público y el suelo público, el dinero es público. Entonces, lo que es ridículo es que pretendan que haya unos particulares nombrados digitalmente que encima, por lo que se va sabiendo en esta época, han cometido unos gastos excesivos. Han derrochado, se dice, pues alquilando hasta aviones privados para traer a invitados, etcétera, etcétera. Claro, eso es una situación que no es sostenible, que como mínimo hay que tener un control público y el máxime. Quienes hayan seguido este asunto recordarán perfectamente cómo algunas de las instancias privadas, de las empresas privadas o fundaciones privadas que estuvieron vinculadas al Centro Niemeyer, como la Fundación Cristina Massaveu, se escaparon cuando se dieron cuenta que estaban allí puramente para justificar que no tenían que someterse al control de un organismo público donde todos los órganos que están gestionando son públicos. Era la disculpa. Se niegan los gestores a decir cuánto es lo que aportan esos socios supuestamente privados que existen, que están puramente para formalmente no obligar a una inspección más grande de la institución. Es decir, la única salida para el Niemeyer es, bueno, y es la que seguramente el consejero y Foro quiso hacer en su momento por las buenas, llegar a un acuerdo hace un mes o hace 2 meses, al que se han negado, porque probablemente no, parece que al punto que han llegado las cosas, es incompatible que se mantenga Natalio Grueso y su equipo dirigiendo el equipo del Niemeyer. El Niemeyer no es ni la fundación actual, ni el edificio, ni la programación de Natalio Grueso. Creo que el consejero tiene toda la razón en su intervención cuando dijo que no había un proyecto definido, que el Niemeyer tal como está, pues es dar salto de mata, traer a Woody Allen, traer a un artista, a uno con oscuros intereses, suponiendo que vienen todos gratis, etcétera, y cuando luego se va viendo que tampoco es así, porque claro, no hay que olvidar que el Niemeyer tenía paralelo y anejo un negocio urbanístico también, que el pinchazo de la burbuja pues lo ha dejado en nada. Y entonces hay muchos puntos oscuros en esta operación, y donde lo que es un poco vergonzoso es manipular a la ciudadanía, oscureciendo las cosas. Con esto no quiero decir que quienes hayan ido a la manifestación estén todos confundidos, no, muchos han ido porque están a sabiendas perfectamente de cómo un tinglado más del gobierno socialista se está disolviendo, y el chiringuito que había se está disolviendo. Este verano ya fue muy sospechoso el modo con el cual se prescindió del gastro Niemeyer, aquel que se había hecho, y que, aunque fuera un camelo, pues por lo menos tenía una definición. Porque claro, aquí decir que esto es cultura y que es cultura popular, hombre, eso es una vergüenza. Decir, y sostener eso cuando hay... otra cuestión, efectivamente. Que si la cultura que se ofrece en el Centro Cultural Niemeyer es... no, es que vamos a ver... empezamos ya por la base de que meter en un cajón, archivar de una forma determinada la cultura es complicado. Sí. ¿Qué es cultura? ¿Lo que trae el Ayuntamiento de Oviedo, Arturo Fernández, de sus obras de teatro? No, la cultura... Bueno, o Luis Eduardo Aute, la cultura es un mito, la cultura es un mito que sigue muy prestigiado, que vale para todo, y que en principio ya cada uno empieza... Cultura, en realidad, es pues... Cultura es la cámara de gas, cultura es la agricultura, el Ministerio de Cultura es todo lo que los hombres y algunos animales saben hacer. Claro, luego se ha ido convirtiendo un concepto de cultura circunscrito a las consejerías de cultura, a los ministerios, a determinadas actividades. Es decir, normalmente en cultura no te suelen meter una conferencia de filosofía, eso, ni una clase de matemáticas, eso, no, bueno, pues fíjate, o que te expliquen un artilugio. Cultura es que te expliquen un artilugio, por ejemplo, rural, y folclore y cultura. Ahora, si te viene un físico nuclear a explicar pues cómo funciona un acelerador de partículas, eso ya no es cultura, eso es ciencia, eso es otra cosa, o no lo aceptarían como cultura. En este caso, curiosamente, el PSOE y la socialdemocracia ha utilizado el mito de la cultura a su favor como para
intentar engañar, porque no tiene otro término, al pueblo con un supuesto cultivo de unas especialidades elevadas que ellos y no otros dan al pueblo. Ejemplo, la laboral de Gijón. La laboral de Gijón, unas cosas totalmente para unas élites modernas, posmodernas, que oye, con su pan se lo coman. Ahora, donde como no iba nadie a verlo, porque son cosas que no tienen público, y te dirán, no, es que no tienen público porque el público está aborregado viendo a Arturo Fernández o a Belén Esteban, ¿no? O viendo otras cosas, ¿no? Entonces hacemos aquí unas cosas de vanguardia, que es lo último, tal, que son camelos en su 99%, que como no iba nadie a verlo, tuvieron que, en la laboral, se tuvieron que acabar inventando subir al público al escenario. Hubo algún espectáculo con 10 personas. Sí, pero los subían al escenario, claro, para que no quedara... Y ya lo justificaban porque era un modo más de participar y de integrarse. Claro, eso, que lo hagan unos amigos que tengan un grupo de teatro de vanguardia y lo hagan en el sótano de su abuela y se graben un vídeo entre ellos y lo suban a YouTube y tal, estupendo. Ahora, que eso nos cueste una millonada y que encima hay unos políticos que nos lo quieran vender como una gran aportación frente a los otros, pues simplemente es un engaño. Lo que se está haciendo aquí en el Niemeyer es absolutamente lo mismo, engañar al pueblo de Avilés, trayéndoles a unos señores que no saben ni lo que es Avilés ni les interesa, que les traen aquí invitados prometiéndoles no se sabe qué, que le sacan en los medios, que mueven que son unas fanfarrias que han durado lo que han durado 6 meses, es que eso no puede durar más, no da más de sí. Ahora, ¿qué hacer con este tinglado en el futuro? Pues es muy difícil. Es muy difícil porque esto no sirve absolutamente para nada, probablemente. Es muy difícil encontrarle un escenario que vaya la gente habitualmente a cubrir eso, cuando en realidad el personal no va a las conferencias, no va a las exposiciones, no va a los museos, no va ni al cine. No va ni al cine. Sí, porque no hace falta, porque estamos sobresaturados de cosas. Esto es un modelo arcaico, es más, Niemeyer se debe estar muriendo de la risa, porque el supuesto regalo de Niemeyer, que tampoco era para esto, porque Niemeyer se suponía que el regalo era a la Fundación Príncipe de Asturias para hacer un museo de la exposición, que dijeron, eso dijo Niemeyer, porque le habían dado el primer Príncipe de Asturias. Regalos, por otra parte, envenenados, porque le ha dado su dibujito, pero luego la condición es que lo tiene que gestionar su equipo. Y entonces ha habido que pagar el desarrollo, una serie de millones de euros por pagar el desarrollo del arquitecto, con lo cual el regalo es muy relativo. Pero bueno, al margen de ese asunto, y al margen de los contenidos, que en su momento les vino muy bien, no olvidemos la polémica con Oviedo, sobre el museo, no por el Niemeyer, por el Museo de los Premios Príncipe, etcétera. Pues de hecho hoy es un problema que seguramente la salida es muy difícil, porque ¿qué más puedes hacer allí? ¿Una guardería infantil? ¿Qué puedes hacer ahí que no sea un chorro de dinero para mantener una actividad que no vaya nadie? Que efectivamente puedes engañar al turismo y puedes convertirlo en un mito para ir a ver eso durante un tiempo. Primero, las cifras que están dando de visitantes a Avilés aumentadas por Niemeyer, no me lo creo. Porque mira, entre quienes estaban participando en esa manifestación, por ejemplo, se cuenta la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca. Sí. Y ellos aseguran que el Centro Cultural Niemeyer ha servido de atractivo turístico, y eso hace que venga gente, que la gente compre allí, etcétera. Sí, vamos a ver, también. En la actividad que han hecho en estos 6 meses, sin duda tiene que haberse notado de alguna manera, pero es una actividad que no es sostenible. Es decir, a esos comerciantes, el dinero que se ha gastado en estas cosas, se lo hubieran repartido de otra manera, hubieran rentado lo mismo. Gastamos más en la gasolina que en el coche, ¿no? Claro, entonces no es tan sencillo y ni se logra en 6 meses lograr que venga un flujo de turistas a ver el rey desnudo. Se puede hacer una gran campaña de publicidad, se puede hacer grandes cosas, pero luego, si lo que hay detrás, evidentemente también, Niemeyer, la izquierda, todo de rojo, todo lo que quieras, para la estética del centro de Niemeyer es propia de los dibujitos de los años 60, de lo que eran las vanguardias. Desde el punto de vista de cultural, el elitismo que supone
un restaurante para cócteles y con posibilidad de que haya 12 comensales a la vez, y cuando abrieron pues a 100 euros el cubierto, pues eso es una cosa socialista 100%. Eso es pues para un partido socialista acostumbrado a chupar la sangre de los contribuyentes viviendo en la inopia. Lo que tienen muy difícil es encontrarle una salida al Niemeyer, a ver con qué, si van a tener una exposición permanente, si va a ser un sitio para hacer performances. Para teatro no sirve porque lo tienen que hacer en el Teatro de Avilés de toda la vida, que tiene ya su programación. Y ahí seguramente habría que, sin desmerecer Avilés, sabiendo que Avilés es una ciudad que ha sido marginada, por ejemplo, de la universidad por parte del gobierno socialista, que se le han vendido un montón de engaños y de milongas, que se han aferrado al Niemeyer como si fuera la solución a la decadencia de Avilés, pero la decadencia de todos los sitios, pues es un profundo engaño. Entonces, el Niemeyer, pues que acaben haciendo ahí un supermercado, un mercadillo los domingos, yo no sé lo que acaban haciendo. Hombre, ya se han gastado 45 millones de euros, pues habría que echar cuentas cuánto cuesta el mantenimiento de eso en los próximos años, porque en una de esas igual es mejor pues venderlo si alguien lo quiere comprar, y entonces pues igual seguramente lo más viable pues sea un centro comercial, pero de cualquier modo privatizarlo, o sea, que si la ciudadanía de Avilés está tan contenta con el Niemeyer, pues vale, muy bien, cesión, pero a presupuesto cero, directo e indirecto, porque no hay que olvidar también que si el Niemeyer ha tenido actividad en estos últimos 6 meses ha sido porque todas las consejerías del Principado han estado haciendo ahí las cosas, aunque no fuera el lugar donde había que hacerlo, se iba al Niemeyer, había la consigna de gastar en el Niemeyer. Ahora, eso es engaños preelectorales y engaños ahora, que el 20 no tenemos elecciones, calentando el asunto, nada beneficioso para el Niemeyer. La política de chulería por parte de los gestores, de decir que a partir del día 8 de octubre ya cierran actividades, que ni siquiera llegan a diciembre, que no pueden, los engaños por parte... Yo vi la intervención del diputado Álvaro Álvarez por internet, por la retransmisión que hicieron con el consejero de Cultura, y la actitud del diputado socialista era impresentable. Es decir, y usted no conoce cuál es la programación del mes que viene, usted no sabe nada, discutiendo ahí de gusto, sin deja de gustar, no, pero si no es eso. O sea, aquí lo que hay que saber es si un tinglado como el Niemeyer privatizado o sin depender de subvenciones públicas es sostenible o no. Y entonces, ¿quién asume ese sostenimiento? Cuando hasta ahora es todo un engaño y mentira tras mentira sobre cómo se ha financiado pues lo que se ha gastado en estos 6 meses o 9 meses, que ha sido cientos de miles de euros. Bueno, pues veremos a ver en qué acaba todo esto. Probablemente hay una utilización política, como tú decías, y probablemente también se ha manipulado en cierta medida por lo que tú decías, ¿no? En los últimos días han sido muchas las voces en Avilés de gente, la alcaldesa, etcétera, que han dicho, bueno, Avilés, como tú decías, ya ha sufrido bastante con la reconversión industrial, Avilés siempre ha salido perjudicada en muchas cosas, y ahora que tenemos un caramelo, como decían ellos, nos lo quitan de la boca, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo acaba, porque, claro, también Foro Asturias no está en mayoría en el gobierno regional, en fin. Sí, bueno, pero que esto es lo mismo. Y en este caso, además, no cuenta con el beneplácito del Partido Popular, ¿no? Claro, pero que esto es parecido a lo que va a pasar con la laboral y con las actividades de laboral. Si es que en Asturias sobran, y bueno, o con el teatro que han abierto en Pola de Siero, que ahora hablamos de ello, o con muchos de cosas. Sí. Ahora, si quieres, hablamos de ese asunto, para que no te adelantes. Vamos a ir a una pausa publicitaria. A la vuelta hablamos de otros asuntos de interés en este día, porque hoy nos ha sorprendido la noticia de que los compañeros, los periodistas y técnicos de la TPA están dispuestos a ir a una huelga si se sigue insinuando el cierre del canal. Vamos a ver qué es lo que después de esto nos dice también Gustavo Bueno. Vamos a la publicidad, volvemos de inmediato. Estamos con todos ustedes de nuevo en esta segunda parte de nuestro debate público que inicia esta nueva semana, cuando, por cierto, hemos dejado atrás un fin de semana con el día más caluroso del año, y eso que estamos en octubre, no en agosto, que hubiera sido lo lógico, ¿no? Que ese día se contara entre los 31 que tiene el mes de agosto. Pues no, ha sido en octubre. Bueno, vamos a ver, analizamos otros asuntos que van a hacer que, hablando de calor,
vaya subiendo la temperatura en los próximos meses, sin lugar a dudas, por varias razones. La primera de ellas porque además hay interés en que esa temperatura suba, porque estamos muy cerquita ya y vamos acercándonos a ese 20 de noviembre, pero es que además pues se reclama del gobierno de Cascos que lleve a cabo medidas que había anunciado durante su campaña electoral, por ejemplo, el acabar con algunos de los chiringuitos, así los llaman algunos, otros los defienden a capa y espada, lógicamente, que tiene el Principado. Hablábamos de uno de ellos, como pudiera ser el Niemeyer, y otro sería la Televisión del Principado de Asturias. Hace unos días el presidente del Gobierno regional, Francisco Álvarez Areces, decía Álvarez Cascos decía que la televisión de Areces, quería decir, la llamaba así, era insostenible, que no se podía seguir con ella. Ante las cámaras de La Sexta llegó a decir que una televisión pública no es una prioridad para los asturianos, aunque lo fuera para el gobierno anterior de Álvarez Areces. Claro, lo malo es que hay, dicen, 700 puestos de empleo, que a mí es una cifra que me parece elevadísima, pero dicen que, dicho de otra forma, ese es ahora mismo el final definitivo, si es que se cierra, del sector audiovisual asturiano. Es que no hay más televisiones, Gustavo, ni más medios de comunicación. Tampoco. Quiere decir que vamos a ver, aquí estamos, yo creo, asistiendo a otro episodio de confusión de la situación actual heredada del fracaso del modelo audiovisual organizado por el PSOE con la TDT, de las maniobras sucias y oscuras de voluntad de controlar políticamente las emisoras de televisión particularmente y de radio secundariamente, y en esta casa se sabe perfectamente. Claro, nos vas a contar. La TPA es una televisión que tiene una plantilla de 90 personas. Teleasturias hace unos años, en sus mejores momentos, tenía 60 empleados como máximo. Probablemente, quizá con colaboradores se pudo llegar en algún momento a una cifra aproximada, pero no creo que llegara a 90 ni en sus mejores momentos. Y Teleasturias en esos momentos ofreció una cobertura por toda Asturias y tenía una programación continuada de mañana, tarde y noche. Era una televisión que se podía ver en todo Asturias y que tenía un gran seguimiento. ¿Cuál era el pecado de Teleasturias? Que era una televisión independiente. Entonces, la partitocracia, en ese caso el Partido Socialista, Areces, que quisieron controlarlo de una manera absoluta, y en el caso de Asturias todos recuerdan que fue absolutamente vergonzoso el procedimiento con el cual se gestionaron las licencias de la TDT y se facilitó que fueran cerrando las televisiones locales que habían abierto. Es verdad que con la crisis económica no es una situación de alegría la tarta publicitaria, pero también es verdad que las televisiones públicas, la televisión pública, la 1 y la 2, han tendido a quedarse sin publicidad, con lo cual, si hay un modelo de una televisión pública nacional sin publicidad para servicio público, pues claro, a escala de una comunidad autónoma como Asturias es absolutamente innecesaria esa televisión, porque por la misma razón que el gobierno no tiene un periódico oficial, salvo el boletín oficial de la provincia y comunidad autónoma, que es obligatorio y que se publica en PDF y por internet, ahora ya de manera virtual para cumplir su función. Ni siquiera se publica en papel. No se publica en papel porque no es necesario. Entonces, el haber montado un tinglado para querer ser igual que otras comunidades donde se han hecho salvajadas, es decir, donde es insostenible y tendrán que ir cerrando, Canal Nou, que tiene miles de funcionarios, Telemadrid, las televisiones catalanas, que la televisión andaluza, Cantabria, creo, es la única que no todas tienen unas televisiones que son carísimas, que podía tener un sentido como preámbulo de la secesión en las comunidades secesionistas, etcétera, pero en el caso de Asturias no se puede decir que no haya un nivel de información suficiente por parte de la ciudadanía, que hace 10 años pues tenía 5 canales de televisión y que ahora tiene 80 en cualquier plataforma, o por la TDT, etcétera. Lo que ha resultado un fracaso ha sido la TDT, el modelo de pensar que iba a haber televisiones locales, regionales y nacionales. ¿Por qué? Porque estaba mal calculado, porque entra en contradicción en la tarta publicitaria con las radios y con la prensa, pero sin duda televisiones locales son viables. Hay una publicidad
que no interesa a la televisión nacional. La publicidad del supermercado, del taller de la esquina, del podólogo, del dentista, la publicidad que tenían las televisiones locales, pues esa publicidad se puede mantener. ¿Cómo? Con una gran austeridad, con un gran esfuerzo, pero como mínimo con una colaboración por parte del sector público. ¿Qué hicieron con Teleasturias? No permitir que tuvieran licencias de la TDT. La licencia que le correspondería por vía natural a Teleasturias en su momento se la dieron a una empresa del grupo Prisa que no llegó ni siquiera a comprar un equipo ni a emitir. Bueno, pues en buena medida, ¿qué se quería? Se quería seguramente la TPA dejarla sin competencia para que se convirtiera en el medio único de adoctrinamiento de los asturianos. Claro, el dineral que se ha gastado con la TPA pues no está escrito, porque ahí seguramente ni aunque Foro levante todas las alfombras podrán reconstruir los dineros que han ido, que han pasado para informatizar la transmisión de las radiografías de los hospitales de Asturias, que luego realizará para convertir la red de transmisión, etcétera, etcétera. Ahí se ha gastado un chorro de millones exagerado. Se han comprado los equipos más... todo maravilloso. Lo que no se entendió es, si tenían 90 personas en plantilla, ¿por qué tienen luego que subcontratar la producción de prácticamente todos los contenidos a empresas ni siquiera asturianas? Que eso es el otro pecado de partida. Porque lo que se dijo es, con esto se va a potenciar el audiovisual asturiano. Falso, de toda falsedad. No se ha cumplido. O sea, se están haciendo programas en Madrid, productoras nacionales, vinculadas además a los grupos mediáticos más afines a la socialdemocracia decadente, al grupo de Roures, etcétera, dando migajas a los grupos mediáticos, pues a la Nueva España, al Comercio, para tenerles contentos con esta falta de libertad que tienen los medios de comunicación, que son absolutamente pues marionetas del poder que les da la subvención, y en este sentido la situación es situación terminal e insostenible. Ahora están jugando algunos medios de comunicación, pues, La Voz de Asturias, que sí, en buena medida la pudo comprar el grupo de Público, el grupo de Roures, fue gracias a la millonada que pagó la TPA por retransmitir inútilmente la Fórmula 1 de Alonso, que tenía la licencia Roures. Es decir, si Roures ha pagado una barbaridad por retransmitir la Fórmula 1 en La Sexta, etcétera, etcétera, ¿a qué tiene que venir a soltar una cantidad indeterminada? 3, 4, 5 millones, lo que quieran, lo que sea. Se habla de 3 millones, pero bueno, sí, bueno, sabe, 3, luego siempre va apareciendo. En una operación que inmediatamente lleva paralela en la compra de La Voz de Asturias por Público, y que además en el acto de conmemoración de la compra de La Voz de Asturias por Público, que se celebró precisamente en La Zoreda, mira qué casualidad, y que yo estuve presente porque me invitaron y fui, pues allí lo que más se habló fue de la Fórmula 1, y hasta Vicente Areces allí aquello lo presentó como que era la Fórmula 1, que además se iba a complementar en La Voz de Asturias, porque iban a vender después los DVDs con lo de Fórmula 1, que el amaguestu, el pacto de la Zoreda en serio que hubo entre Roures, la TPA, La Voz de Asturias, poniendo el dinero todos los asturianos. Eso fue un asunto que todavía está por explicar. ¿Qué necesidad había de duplicar un contenido para mayor gloria de que? Bueno, entonces, ¿ahora qué sucede? Ahora sucede que efectivamente recortar la TPA no es sencillo, porque es una ley. Hay que modificar una ley, privatizarla, y eso exige una mayoría cualificada que no la tiene Foro. Correcto. Que, aunque teóricamente, cuando se puso en marcha la TPA, el PP, antes de que existiera Foro, decía que la cerrarían pues ahora ya por las dialécticas de partidos, pues vete tú a saber lo que puede pasar. La única solución que le queda políticamente a Foro es devolver el gasto de la TPA a un gasto razonable. Es decir, es, cara a los presupuestos del año que viene, recortar al mínimo, poner a trabajar a los 90 funcionarios y que hagan un programa donde seguramente no habrá por qué gastar conexiones vía satélite
para decir chorradas desde cualquier concejo a un periodista que no tiene otra cosa que hacer, porque es que no hay contenidos que dar, no hay contenidos. Es que la gente no desconoce, como es lógico, porque tampoco tiene por qué conocer exactamente todo, pero desconoce la millonada que cuesta el hacer ese tipo de cosas, el hacer una retransmisión, contratar un satélite durante X horas para hacer una retransmisión desde Somiedo. Sí, algunos de los programas que hay en los cuales se está retransmitiendo o fútbol, o se está retransmitiendo cómo acaba de plantar una cebolla un paisano de un concejo, etcétera, etcétera, y que lo está retransmitiendo y lo comenta luego otro a punto de ir a la tienda de las rebajas, todo por satélite. Claro, eso son conexiones vía satélite que cuestan muchísimo dinero, que ahí el que desde el punto de vista técnico de la televisión es de una gran calidad, pero que el contenido es igual de basura que si se hubiera hecho con muy pocos, porque lo que ha abundado en la TPA es un bajo nivel de programación. Han querido potenciar pues teatro regional, algunas cosas, pero con un éxito muy limitado, con un mimetismo en programas, los grandes programas de concurso que se han hecho, todos hechos en Madrid por productoras, ahí en plan como chorizos, o el seguir, es decir, no hay una programación necesaria, propia, al margen de que luego se puedan engañar en las cifras. Bueno, y el delirio, en la voz de Asturias de hoy se llega al delirio ya de la confusión, decir, bueno, tiene que ser, no salen las cuentas. No, es que, vamos a ver, un periodista que no esté muy despistado no puede firmar lo que ha escrito, pero es que el corrector de pruebas de la voz de Asturias tendría también que sorprenderse. Dicen, la hora de producción de programas de la TPA es la más barata de España porque cuesta 2,5 euros la hora de programación. Coño, esto es una cosa ridícula. O sea, cuesta 2,5 euros por televidente que tienen, si se repartes por televidente, claro. que tampoco puede ser, porque esto sería una barbaridad, tampoco. Se están manejando cifras en la desesperación, se están moviendo ahora a los sindicatos, que si se va a quedar en paro. No, vamos a ver, el sector audiovisual que tú decías no tiene. Si la TPA la devuelven, lo ideal sería cerrarla radicalmente, porque no necesita para nada una televisión pública el Principado de Asturias. Que si quieren ayudar al sector audiovisual, que repartan las licencias de la TDT como debe ser, que le den a Teleasturias una licencia de televisión digital terrestre y que la publicidad institucional del Principado se reparta por las televisiones locales privadas por el procedimiento que sea, en función de audiencia, en función de lo que sea, un criterio racional y que obligue a batirse el cobre consiguiendo publicidad para vivir esas televisiones. El sector audiovisual perfectamente se podría mantener por esa vía. Jamás el sector audiovisual se va a mantener por grandes proyectos que en el caso de Asturias, que ya llueve sobre mojado, pues hace los 80, hace 25 años, pues todo el asunto de la factoría cultural, cuando pues Asturias se iba a convertir en una productora de programas para la televisión privada española, etcétera. No es. En Asturias estamos acostumbrados a la subvención, a ser grandones. Instalaciones en Asturias ahora se han hecho, instalaciones, platós privados, hay unos cuantos que no sé cómo se van a mantener, porque produciendo para televisiones nacionales tienes el hándicap de la distancia, etcétera, etcétera, pero lo que es una falacia es decir que va a haber 700 personas en el paro, porque no, hay 90 funcionarios que costará prescindir de ellos. Pero bueno, el mal menor es que mantengan el sueldo de los 90 funcionarios y que funcionen bajo mínimos y que tengan una programación, que si no hay conexiones por satélite, pues mira, que si no pueden poner la Fórmula 1, pues que no pongan la Fórmula 1, que retransmitan otra serie de cosas, aunque lo ideal sería absolutamente cerrarlo y que florezcan las televisiones locales que han cerrado. Claro, Teleoviedo no pagan la nómina desde agosto, está al borde de cerrar. Telegijón ya lo cerraron cuando surgió la TPA, porque no hay que olvidar
que en oscuros asuntos en los cuales estaban implicados periodistas que salieron beneficiados con otras operaciones, pues la TPA comenzó a emitir por la misma señal por la que estaba emitiendo Telegijón, con lo cual ya le fastidió el público cautivo que tenía sintonizado aquello en su momento. Y entonces, claro, las cifras de 4 canales de TDT por cada circunscripción, esas han quedado evidentemente por encima, pero lo que ha sido un engaño es que hayan dado licencias. En Asturias estaba emitiendo la COPE también, Popular Televisión, tampoco le dieron licencia de televisión, también tuvo que cerrar, y la COPE hubiera seguido emitiendo probablemente, porque tenían una televisión pues con mucha más austeridad en su momento que tenía Teleasturias. O sea, la COPE, cuando estaba emitiendo una serie de horas de desprogramación y luego conectando con los programas nacionales que tenía, estaban a mínimos, que las tertulias de la radio las ponían por televisión, que decir, que ni siquiera duplicaban tertulios, y sin embargo tenía su audiencia. Eso no interesaba porque hacía la competencia al interés único pues del control político de querer ver lo que quieren ver. Esta es una situación que está muy, muy oscura, muy sucia, es un pozo sin fondo, y la austeridad y que no hay un duro determinará que tenga que cerrarse. Son 7.000 millones de pesetas al año el presupuesto de esta televisión, 40 millones de euros. Bueno, 7.000 millones esos son de pesetas. los declarados. Bueno, ahí habría que añadir mucho más, sí, porque... Eso es lo declarado, porque luego... donde hay publicidad de otras consejerías, se desvía fondos por otras razones también. Y en esas cuentas, pues lo que son la retransmisión, el equipamiento de la TDT, pues a ver si está ahí metido o no, etcétera. Eso habría que desmenuzarlo con detalle, porque es mucho dinero, y bueno, y el sector audiovisual asturiano, el que había, está prácticamente muertos, algunos cuantos beneficiados, sobre todo tingladitos nuevos que han surgido. Ahora, borrón y cuenta nueva y a empezar. Es decir, que la tecnología ahora es mucho más barata. Ahora se puede hacer la televisión, la TDT, ya se ha dicho en esta casa un montón de veces, ya es una tecnología del pretérito. Lo que viene es la televisión por Internet. Quien está tomando posiciones en televisión es Google como gran distribuidor de televisión, y entonces el único modo de mantener los políticos locales su posibilidad de una presencia ante su público, no se sabe si para que les acaben odiando, pues es crear mecanismos por los cuales no puede haber competencia, pero en realidad eso cuesta mucho dinero, y yo creo que la racionalidad económica va a suponer el cierre de muchos de estos proyectos que son más decimonónicos que otra cosa. De la misma manera, pues que en la época del franquismo los sindicatos tenían el diario Pueblo, y el diario Pueblo cerró, y la Iglesia tuvo que cerrar el Ya, porque tampoco pudo mantener un periódico la Iglesia. Pues el Principado de Asturias no puede permitirse el lujo de mantener una TPA. Bastante tiene con la productora de programas ya de época, que lo que se encarga es de preparar la señal institucional del Parlamento regional. Pues oye, ya tienen suficiente, ¿eh? Por cierto, que amenazan con ir a la huelga los trabajadores, pues lógicamente. Ahora amenazan una serie de movilizaciones. Pues eso todo y la acusación de que es el gobierno actual del Principado que no está pagando. Hombre, tampoco es así. Es decir, no creo que el gobierno del Principado estuviera pagando mensualmente la nominativa de nóminas a la TPA. Se le asigna un presupuesto, se le da una partida. Lo que sucede es que todo el dinero que la TPA tenía transferido para este año ya se lo han pulido con creces, entre otras cosas en las campañas electorales, y entonces ahora a final de año no tienen un duro, y ni tienen para pagar a las productoras, ni tienen para contratar lo que venga el año que viene. Solución, pues la que están haciendo. O sea, si sea verdad o no sea verdad que están cortando el suministro, los gestores de la TPA que no los han cambiado porque no tienen fácil cambiarlos, que se preparen a diseñar una programación para el año que viene con presupuesto mínimo, austero. No podrán cerrar la TPA como hicieron
los del Niemeyer, porque son 90 personas cobrando nómina y tienen las instalaciones. Es decir, la TPA, salvo que dejen de pagar la luz y las instalaciones, tendría técnicamente que mantenerse leyendo teletipos, haciendo tertulias baratas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, como anécdota, ya que a mí una persona de esta que trabajó en esta casa y que fue a trabajar a la TPA, me invitó para ir al primer programa de la TPA, una tertulia que iba a hacer el primer día de la TPA. Y yo le dije, ¿tú estás segura que a mí me van a llevar a una tertulia el día que se inaugura la TPA? Que sí, que sí, que sí, que sí. Me llamó el día anterior, claro, el mismo día por la tarde, oye, mira, es que hay mucha gente ya en la tertulia. Y dije, no, si no me expliques nada, qué ingenua eres. Qué ingenua eres, ¿eh? Yeah. Y luego, por suerte, no me han vuelto a llamar nunca más. Aunque me hubieran llamado, tampoco hubiera ido, ¿eh? Decir que casualmente nunca me han vuelto a llamar, lo cual agradezco. Sí que me han llamado una vez de la radio, de la RTPA, pero les dije, la verdad, que no podía hablar con ellos por la radio porque tenía una exclusiva con otra emisora y que lo lamentaba mucho. Entonces se quedaron como un poco mosqueados y me preguntaron que con qué otra emisora tenía una exclusiva, y entonces les dije la verdad, que no se lo podía decir porque estaba sujeto a una cláusula de confidencialidad, y entonces pues no fui, ¿eh? Bueno, está claro que después del programa de hoy, del Niemeyer te van a llamar para una conferencia y de la TPA para una de sus tertulias, seguro. Pues eso que habíamos ganado con el programa de hoy, que mejor, ¿no? ¿Qué más puede pedir uno? En fin, yo lo que temo es que este tipo de cosas no son las únicas. Hablaba el otro día la alcaldesa de Gijón también del Botánico y de muchas de las cosas que allí se han hecho. Lo que temo es que realmente, por dos razones: una, porque hay unas elecciones muy próximas, y otra, porque el gobierno regional, o como el del Ayuntamiento de Gijón, está en minoría, y que queden en agua de borrajas, y que al final, y no es que tengamos ningún tipo de animadversión contra estas personas ni contra estos entes, ni muchísimo menos, al contrario, tengo gran amistad con la mayoría de los que trabajan en estas televisiones, entre otras cosas porque antes estuvieron trabajando. Vamos a ver, aquí hay que distinguir, o sea, pero cada empleado de la TPA a escala individual, en principio hay que suponérselo a todos, pues actúan con la mejor voluntad, están defendiendo sus puestos de trabajo, tendrán que pelear el estatus que han alcanzado, eso me parece muy bien. Muchísimos de los que están trabajando en productoras y en televisiones, de las pocas que van quedando, el poco que va quedando, se presentaron en su momento a las oposiciones para conseguir una plaza en la TPA normal, mejor pagado que en el sector privado, con mayor garantía, cuasi funcionarios, ¿no? Perfecto, eso se entiende. Ahora, que objetivamente en su conjunto todos han sido cómplices de una operación política para intentar amordazar a los medios de comunicación, también. Es decir, que aunque puedas entender cada caso individual, que aunque en la TPA pues el sindicato que controle sea CSI, que sea un sindicato que pueden ser pues muy majete y lo que sí, pero que objetivamente el conjunto es un aparato de propaganda del arecismo en su momento, donde además colocaron a una persona bien cualificada como fue Ornia para dirigirla, que decía, Ornia no era un cualquiera, Ornia era el mejor director que pudieron tener en la TPA. Ornia es o fue de los que estuvo como fontanero de la Moncloa en la época de Felipe González, en el momento de poner en marcha las televisiones autonómicas y luego las privadas, fue el que puso en marcha Telemadrid, estuvo luego en el gabinete precisamente de Rubalcaba, y puso luego en marcha una empresa, GECA, que se llama Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual, que en su momento era la empresa puntera en el análisis de formatos de programas de televisión y en el análisis de consumo y en la elaboración del anuario de la televisión. O sea, que nadie pone en duda su profesionalidad, ni mucho menos. Profesional es el mejor. Ornia, mucho antes de que viniera, o sea, yo lo conozco antes de que viniera a la TPA. Ornia, de hecho, Ornia, por ejemplo, en la televisión en España, es la persona que durante 30 años, en plan callado y que nadie se lo ha reconocido prácticamente, en los suplementos de la Enciclopedia Espasa hacía el informe cada 2 años sobre la televisión, desde el año 65 o así, o sea, era el que estaba al tanto totalmente del asunto, o sea, como teórico de la televisión,
como conocedor del negocio de la televisión, de lo que es la televisión en sentido político, etcétera. Su tesis doctoral fue sobre el comportamiento del PSOE en la televisión en las primeras campañas electorales o algo así. Que es decir, Ornia, que además es una persona pues que procede del ámbito clerical, que siempre han estado muy atentos a los nuevos medios de comunicación, a la televisión, porque en el fondo lo que están haciendo los políticos, los partidos políticos, es la competencia de lo que estaba haciendo la Iglesia antes en cuanto a mantener controlada a la Grey. Pues antes con el confesionario y con el púlpito en la Iglesia, pues ahora con el tubo catódico y con el entontecimiento sistemático con programas de telebasura, etcétera, etcétera. Entonces, la persona que escogieron para hacer la TPA es lo mejor, lo que es que a veces se olvidó que hay democracia y que no basta con tener los medios, no basta con tener a Goebbels, la propaganda y la información. Luego hay que hacerlo medianamente bien y ganar las elecciones. Y no ganó las elecciones. Entonces, a pesar del Niemeyer, de la laboral, del posmoderno, de la propaganda, del aburrimiento que nos dieron, pues fue todo lo contrario. Probablemente hoy tenga muchas más posibilidades de ganar unas elecciones quien haga una política de austeridad rígida, transparente y sin pretender hacer tragar con ruedas de molino a los votantes, que es lo que se han creído que iban a lograr hacer. Muy bien, señores, pues no queda tiempo para más. Hasta aquí esta tertulia, este debate público especial que hemos tenido hoy, en este lunes, empezando con ustedes la semana, y mañana pues volvemos con otros invitados y con otros temas que esperemos sean de su agrado. Gracias, muy buenas noches, hasta mañana.